Estoy en una cápsula de inmersión profunda, estrecha y fría, anclada junto a un nuevo sensor experimental SOSUS que nuestro equipo de la Naval Ocean Processing Facility acaba de instalar en el lecho del océano Ártico. En la superficie, a cientos de pies sobre mi cabeza, a bordo de nuestro pequeño buque de investigación Poliarnaya Zvezda, mis colegas están terminando los últimos preparativos para la calibración. Aquí abajo, el silencio es absoluto. Solo el zumbido monótono de los sistemas de soporte vital y los crujidos ocasionales del casco al reaccionar a la presión. Me llamo James Kelly, pero todos me dicen Morse, por mi pasión por los viejos transmisores de radio. Este es mi turno de rutina, una revisión más del equipo en uno de los lugares más desolados del planeta. El agua tras el grueso ojo de buey de acrílico es negra como la brea. Los rayos de mi reflector exterior apenas perforan esta oscuridad, revelando solo las caprichosas siluetas de las rocas submarinas y criaturas que nadan lentamente, casi invisibles. Tomo un sorbo de café frío de mi termo y miro las pantallas. Todos los sistemas funcionan correctamente. Los sensores muestran valores de fondo estables. Un par de horas más y me relevarán. Ya saboreo la idea de una ducha caliente y comida de verdad. De repente, sin previo aviso, me atraviesa una extraña sensación. No es un sonido, no. Es más bien una vibración que recorrió todo mi cuerpo, haciendo que mis entrañas se contrajeran en un nudo apretado. Es infrasonido, lo supe de inmediato. En algún lugar en el rango de 0.5 a 5 Hz. Un pulso monstruoso, antinaturalmente bajo, que no se oye con los oídos, sino que se siente con cada célula. La cabeza me dio vueltas, las náuseas me subieron a la garganta. Me agarré al borde de la consola, intentando mantener el equilibrio, aunque en la cápsula no había dónde caer. Y entonces comenzó el terremoto. No simples temblores, sino una serie de sacudidas potentísimas y anómalas que estremecieron el fondo del océano. La cápsula era lanzada de un lado a otro como un juguete. Me golpeé la cabeza contra un mamparo y vi estrellas. Las alarmas de emergencia aullaron en todos los instrumentos a la vez, su luz roja inundando la diminuta cabina. Los sensores se sobrecargaron. Las agujas se salieron de la escala. Los números en las pantallas se convirtieron en un galimatías. La comunicación con el Poliarnaya Zvezda se cortó. Solo un estruendo ensordecedor y siseos en los auriculares. El pánico me oprimió el pecho con un agarre helado. Nunca había experimentado nada parecido. No se asemejaba a ningún fenómeno natural que conociera. Era como si la propia tierra se retorciera en agonía. La sensación era como si algo enorme, antiguo, que había dormido durante milenios en las profundidades más recónditas, hubiera despertado de repente. Despertado y muy, muy descontento. A través del dolor y la desorientación, intenté transmitir los datos. Mis dedos apenas me obedecían, pero con mis últimas fuerzas tecleé, enviando paquetes de información fragmentados, cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre el origen de esta pesadilla. Una colosal liberación de energía, diferente a todo lo registrado anteriormente. Algo que superaba todas nuestras ideas de lo posible. La cápsula volvió a temblar, esta vez con más fuerza. Algo enorme y pesado golpeó el casco. El sonido fue como si una montaña se derrumbara sobre el metal. Grietas como telarañas recorrieron el ojo de buey. Agua fría y letal comenzó a filtrarse al interior. Grité. No fue un grito de dolor o miedo, sino un grito de terror primitivo, arrancado de lo más profundo de mi ser. Un grito que, sabía, nadie oiría. Un grito que se ahogó en el rugido del océano despierto y en la silenciosa y helada oscuridad, lista para devorarme. Mi propio grito fue el último sonido que escuché antes de que la oscuridad y el frío absorbentes se cerraran a mi alrededor. Y el silencio. Un silencio absoluto y eterno. Dicen que las paredes oyen. En el Pentágono, en el cuartel general del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en Fort Liberty,
Carolina del Norte, las paredes no solo tenían oídos, sino también ojos y terminaciones nerviosas muy sensibles, y en ese momento, todas estaban tensas al máximo. Mi nombre es Daniel Miller, capitán, pero en la unidad, y también fuera de ella, me llamaban más a menudo Fantasma. No por ser silencioso, aunque también lo era, más bien por mi habilidad para aparecer donde no me esperaban, y desaparecer sin dejar rastro. Y también porque una parte de mí parecía haberse quedado para siempre, en esos puntos calientes de los que no todos regresaban. Durante las últimas horas, en nuestro centro de operaciones reinaba una agitación malsana. Los datos que llegaban de diferentes partes del mundo pintaban un cuadro alarmante. Todo comenzó con mensajes fragmentados del grupo de la NOPEF, que trabajaba en el Ártico. Pérdida de comunicación con su puesto de aguas profundas. Lecturas sísmicas anómalas registradas por el SOSUS. Luego se unió la Oficina Nacional de Reconocimiento con sus imágenes satelitales. En el lugar donde solo debería haber un desierto de hielo, ahora se abría un agujero colosal y perfectamente redondo en el hielo. Y finalmente, la Agencia de Seguridad Nacional interceptó potentísimos pulsos electromagnéticos procedentes de esa misma zona, pulsos capaces de inutilizar la electrónica en órbita baja. Los analistas en NORAD, en la base de la Fuerza Aérea Peterson en Colorado, y en nuestro centro de mando de reserva en la montaña Cheyenne, que fue reactivado apresuradamente debido a la magnitud de la amenaza, se rompían la cabeza. No se parecía a ningún fenómeno natural conocido, ni a la erupción de un volcán submarino, ni a la caída de un meteorito. Era algo diferente, y ese algo diferente provocaba muy malos presentimientos en gente que, al parecer, lo había visto todo. El general Thomas Whitehead, comandante del JTSOC, mi antiguo comandante, un hombre que había pasado por el fuego, el agua y las tuberías de cobre de innumerables operaciones negras, me llamó a su despacho. Su rostro, normalmente impenetrable como el granito, ahora expresaba una profunda preocupación. «Fantasma, siéntate», dijo, señalando la silla frente a su macizo escritorio de roble. Me senté, sintiendo que la tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. ¿Has visto los últimos informes? Sí, señor. Parece inusual. Era la definición más suave que pude encontrar. Inusual no es la palabra, capitán, dijo Whitehead, frotándose el puente de la nariz. Esto es jodidamente extraño y potencialmente catastrófico. Vamos a activar la JTF Sentinel. Tú liderarás el primer grupo de asalto. JTF Sentinel. Fuerza de Tarea Conjunta Centinela. Nuestra unidad secreta y altamente móvil, formada por los mejores operativos de la unidad y especialistas asignados. Nuestro trabajo es responder a amenazas existenciales y anómalas, aquellas que no encajan en los protocolos estándar, aquellas de las que la gente común ni siquiera sospecha. Señor, ¿un solo grupo? ¿Dada la escala? Empecé, pero el general me interrumpió. Demasiado poco tiempo, Miller. Si eso emite un PEM de ese nivel, el despliegue de un escalón mayor se frustrará antes de llegar. Necesitamos un grupo de asalto sigiloso, capaz de operar de forma autónoma y rápida. Nadie debe saber lo que encontramos allí hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. La misión es reconocimiento, evaluación y, si es posible, la destrucción total de la amenaza, a cualquier precio. Sus últimas palabras sonaron especialmente pesadas. Asentí. ¿Quién está en el equipo? Tus chicos de siempre. Kincaid, Vance, Sterling y un civil. Hizo una pausa. Y también un destacamento de apoyo de fuego. 5 soldados de confianza bajo el mando del sargento Ramírez. Asegurarán el perímetro y proporcionarán potencia de fuego adicional si es necesario. Fruncí el ceño. ¿Un civil, señor? El doctor Arthur Thorne, de DARPA. Un experto en toda esa basura antigua. Arqueoastronomía, criptografía, civilizaciones extintas.
Los analistas creen que sus conocimientos podrían ser útiles si se trata de algo artificial o no hecho por humanos. Whitehead esbozó una sonrisa torcida. Tiene formalmente prohibido participar en tiroteos, pero, conociendo a estos cerebritos, se meterá en el ojo del huracán si huele una primicia científica. Así que échale un ojo. Ramírez y sus hombres también estarán bajo tu mando, pero su tarea principal es la seguridad y el apoyo. Entendido, señor. Ya me imaginaba el placer. Una cosa más, añadió el general poniéndose más serio. Thorne lleva consigo un cacharro, un equipo de campo nanonuclear, un prototipo 5 kilotones. DARPA cree que si hay algo realmente peligroso ahí abajo y está bien atrincherado, podría ser nuestra única oportunidad para tapar el agujero. 5 kilotones, una pequeña Hiroshima, en manos de un civil. Mis cejas se arquearon. No te preocupes, Miller. Whitehead captó mi mirada. La activación solo se hará bajo mi orden directa y tras tu confirmación. Es una medida extrema, absolutamente extrema. Asentí de nuevo. ¿Cuáles son los plazos? Despegue en 2 horas. Todos los detalles están con tu segundo al mando. ¿Preguntas? No, señor. Entonces vete, capitán. Y que Dios nos ayude a todos. Salí del despacho del general con el corazón encogido. Mi equipo, los mejores entre los mejores. El sargento maestro Owen Roca Kincaid, nuestro especialista en armamento pesado y explosivos. Un gigante silencioso, una roca en la que siempre se podía confiar. Prefería su probada M249 Sauvello, especialmente en condiciones de frío extremo, aunque también se había entrenado con la nueva XM2 50 NGSWAR. El sargento mayor Caleb Sig Vance, nuestro gurú de las comunicaciones y la guerra electrónica, un antiguo analista de la NSA. Podía hackear cualquier sistema y escuchar un susurro en la radio a través de una tormenta de interferencias. Su apodo, SIG, venía de Signals, como llamábamos a los de comunicaciones, y el sargento de Estado Mayor Leo, Doc Sterling, nuestro médico de combate. Tranquilo, sensato, con manos de cirujano y nervios de acero. Su presencia calmaba incluso en el peor de los infiernos. A ello se añadía el destacamento del sargento Ramírez, el propio Ramírez, un veterano curtido, y sus 5 hombres, Henderson, Martins, Yates, Davis y Chen. Todos ellos tipos duros con entrenamiento especial para operar en condiciones extremas. Éramos una familia que había pasado por mucho. Pero lo que nos esperaba en el desierto helado del Ártico, por lo que parecía, no se asemejaba a nada a lo que nos habíamos enfrentado antes. El briefing fue corto y al grano. En la enorme pantalla, imágenes satelitales. Un agujero negro y perfectamente redondo en el hielo, de aproximadamente media milla de diámetro. De él emanaban firmas de energía anómalas que hacían fallar la electrónica de los satélites. Nuestra tarea: aterrizar, realizar un reconocimiento, evaluar la amenaza y, si fuera necesario, eliminarla. A cualquier precio. Esas palabras del general Whitehead resonaban en mi cabeza. El equipo de campo nanonuclear del Dr. Thorne parecía un contenedor metálico pequeño pero muy pesado. El propio Thorne, un hombre delgado y encorvado de unos 40 años, con gafas de gruesos cristales, parecía completamente fuera de lugar entre combatientes curtidos. Jugueteaba nerviosamente con la correa de su mochila, que sospechaba que estaba llena no solo de equipo científico, sino también de un entusiasmo que podría costarnos la vida a todos. Las 2 horas pasaron en un suspiro. Revisión del equipo. Carga en un C-17 Globemaster 3. Dentro del compartimento de carga hacía frío y olía a queroseno. Mis hombres estaban sentados en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Había visto esa expresión en sus rostros antes, una mezcla de concentración, expectación y una ansiedad contenida. 10 soldados y un científico volaban hacia lo desconocido, al corazón mismo de un abismo helado. Y tenía el mal presentimiento de que, esta vez,
El fantasma podría no volver. El vuelo en el C-17 hasta la base aérea de Thule, en Groenlandia, transcurrió sin problemas, si no contamos la turbulencia sobre el Atlántico Norte. Thule nos recibió con un viento penetrante y una temperatura que hacía castañetear los dientes incluso dentro del cálido hangar. Ya nos esperaba un helicóptero de transporte pesado CH-47F Block 3, Chinook, con sus palas especialmente modificadas para condiciones árticas y equipadas con un De-icing Arctic Kit. Parecía un escarabajo enorme y torpe, listo para lanzarse a la incertidumbre helada. La carga fue rápida. Además de nosotros, yo, Kincaid, Vance, Sterling, el Dr. Thorne, el sargento Ramírez y sus 5 hombres, y nuestro equipo, subieron a bordo varios tanques de combustible adicionales, y los contenedores con el equipo del Dr. Thorne, incluido su preciado equipo de campo nanonuclear. El propio Thorne se arrebujaba en un mono ártico que claramente le quedaba grande y parecía a punto de morir congelado a pesar de todas las capas de ropa. El vuelo hasta el punto de la anomalía debía durar varias horas. La distancia era enorme, más de 600 millas sobre el desierto de hielo. A mitad de camino, un tanquero KC-1030J debía encontrarnos para reabastecernos en el aire. Los pilotos del Chinook eran auténticos profesionales, pero incluso ellos parecían tensos. El tiempo en el Ártico cambia rápidamente, y volar en la noche polar, orientándose solo por los instrumentos, es un placer dudoso. El frío exterior era opresivo, unos 58 grados Fahrenheit bajo cero. El viento aullaba como una manada de lobos hambrientos. Dentro del helicóptero no hacía mucho más calor, a pesar de los calentadores en funcionamiento. Estábamos sentados, atados a los asientos, cada uno pensando en lo suyo. Roca revisaba su M249 SAO. Zig trasteaba con su equipo de radio, intentando captar alguna señal estable, y Doc repasaba su botiquín médico. Ramírez y sus hombres revisaban sus armas y equipo, sus rostros serios y concentrados. Yo miraba por la ventanilla el interminable y monótono desierto blanco de abajo, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las nubes. El reabastecimiento fue un éxito, aunque tenso. 2 enormes aeronaves, conectadas por una manguera, danzaban en el cielo helado bajo las ráfagas de viento. Después de eso, nos sumergimos de nuevo en el monótono zumbido de los motores. Finalmente, el piloto anunció por el intercomunicador: «Comandante, nos acercamos al punto. Descendiendo. Contacto visual con el objeto en 5 minutos». Me pegué a la ventanilla. Al principio, nada más que la misma neblina blanca. Pero luego, a medida que descendíamos, lo vi. El agujero. Un gigantesco y perfectamente redondo boquete en el hielo, como si alguien lo hubiera perforado con un láser gigante. Los bordes eran afilados, fracturados. Los bloques de hielo expulsados desde las profundidades parecían los dientes de algún monstruo prehistórico. El diámetro, no menos de media milla. Del agujero se elevaba un vapor apenas perceptible, y el aire a su alrededor parecía distorsionado, como por un calor intenso, aunque nuestros sensores indicaban una caída brusca de la temperatura. Olía a ozono y a algo más, sutilmente metálico, acre, que irritaba la garganta. Los sensores de radiación y temperatura de nuestros dispositivos individuales comenzaron a comportarse de forma caótica. Las agujas temblaban, los números bailaban. «Zig, ¿qué pasa con las comunicaciones?», pregunté por la red interna. «Interferencias, comandante. Fuertes. Como si alguien hubiera encendido un inhibidor gigante. Pero por ahora aguantamos». El Chinook se cernió sobre el borde del agujero, sus palas levantando nubes de polvo de nieve. Nos preparamos para el descenso. La profundidad era desconocida, pero, por lo que parecía, no menos de 1500 pies. Usaríamos cables de Kevlar especializados LZT-12, capaces de soportar el frío y las cargas extremas. Las cuerdas de alpinismo normales aquí simplemente se habrían deshecho en polvo.
El primero en bajar fue Roca, seguido por mí, luego Sig y Doc. Después, Ramírez y sus hombres. El Dr. Thorne, pálido pero decidido, descendió a continuación, cargado con su equipo como un árbol de Navidad. Cerrando el descenso estaban Davis y Chen, cubriendo la retaguardia. El descenso al abismo fue surrealista. El hielo en las paredes del agujero era extraño, negro mate, como la obsidiana, y absorbía la luz de nuestras linternas de casco. En su superficie noté patrones geométricos apenas distinguibles, casi aleatorios pero repetitivos, que parecían pulsar con una luz interna casi imperceptible. Con cada pie de descenso, el frío se volvía más insoportable, penetrando a través de todas las capas de ropa, y la oscuridad más absoluta. La comunicación con el Chinook empeoraba, la voz del piloto se ahogaba en crepitaciones y siseos. «Fantasma, aquí base. ¿Nos reciben?» Las interferencias aumentan. Si perdemos la comunicación, esperaremos en el punto de evacuación en 12 horas. Repito, 12 horas. ¿Me copia a cambio? Base, aquí Fantasma. Le recibo con interrupciones. Entendido. 12 horas. Corto y cierro. Esas fueron las últimas palabras que oímos de la superficie. Continuamos el descenso en un silencio atronador, roto solo por el chirrido del equipo y nuestra pesada respiración. La presión aumentaba, el aire se volvía más denso, era más difícil respirar. Y por fin, nuestras botas tocaron una superficie sólida. Estábamos en el fondo de una enorme cueva. El techo se perdía en la oscuridad, muy por encima. Los haces de nuestras linternas arrancaron de la oscuridad algo inimaginable. Ante nosotros se extendía una ciudad antigua y ciclópea, tallada en la misma piedra negro antracita, increíblemente densa, que parecía devorar la luz. Su arquitectura desafiaba la geometría, formas no euclidianas, paredes que se curvaban en ángulos imposibles, arcos invertidos, torres que se elevaban y se perdían en la oscuridad. Edificios construidos como si las leyes de la física no se aplicaran aquí. En el aire flotaba una sensación opresiva y agobiante de presencia, la sensación de que la ciudad respiraba, de que nos observaba. Nuestro grupo de 11 personas se quedó petrificado de asombro. El Dr. Thorne, a pesar del evidente terror en sus ojos, no pudo contener su entusiasmo profesional. Iba de un monolito a otro, murmurando para sí sobre construcciones ciclópeas, ciudades sin nombre y lógica no humana. «Capitán», su voz temblaba. Esto es increíble. Contradice todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Esta ciudad podría tener millones de años, bajo 1 kilómetro de espesor de hielo, en el corazón del Ártico. Un escalofrío me recorrió la espalda, sin relación con la baja temperatura. Estábamos al borde de algo incomprensible y muy, muy peligroso. Nuestro grupo entró en la ciudad con cautela, siguiendo nuestras propias huellas, con las armas listas. Ramírez distribuyó a sus hombres por los flancos, cubriendo nuestro núcleo y al Dr. Thorne. Las calles, si se las podía llamar así, estaban desiertas y silenciosas. El silencio oprimía los oídos, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre la superficie rocosa y el goteo lejano de agua en algún lugar de las profundidades. Pero no era el silencio que calma, era el silencio de la espera, el silencio de un depredador al acecho. La sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte, casi físicamente palpable. Las paredes de los edificios estaban cubiertas de bajorrelieves que representaban figuras espeluznantes y no humanas. Criaturas con múltiples extremidades, con ojos facetados, con cuerpos compuestos de formas geométricas entrelazadas. Parecían adorar a algo aún más grande, algo que estaba oculto en lo más profundo de esta pesadilla subterránea. Los rostros de estas criaturas estaban distorsionados por una expresión de éxtasis y terror. El Dr. Thorne, olvidando la cautela, corría de una pared a otra,
fotografiando los bajorrelieves e intentando descifrar las extrañas y fracturadas runas talladas en la piedra. Ramírez lo miraba con desaprobación, pero una orden es una orden. Proteger al científico. «Capitán, mire», susurró excitado señalando uno de los frescos. «Estos símbolos tienen similitudes con algunos textos sumerios olvidados y también con fragmentos del Necronomicon». Lo miré de reojo. «¿El Necronomicon, doctor? ¿Habla en serio?» «Es por supuesto un texto apócrifo, capitán». Thorne se ajustó las gafas. «Pero algunos investigadores creen que se basa en fuentes reales, aún más antiguas. Esos mitos sobre los grandes antiguos, sobre deidades ketónicas que duermen en las profundidades de la tierra. Quizás no sean solo mitos». Sus palabras no añadían optimismo. Prefería enfrentarme a enemigos de carne y hueso que a dioses antiguos despertados. A medida que avanzábamos hacia el interior de la ciudad, las anomalías se hacían más evidentes. Nuestros sistemas de navegación GPS dejaron de funcionar por completo. Las brújulas giraban inútilmente, sus agujas apuntando en todas direcciones. El tiempo aquí fluía de manera diferente. A veces parecía que los minutos se alargaban en horas, y otras, que las horas pasaban en instantes. Esto nos causaba desorientación, náuseas, y una extraña sensación de irrealidad a todos. Nuestros instrumentos seguían dando lecturas falsas, y las interferencias de radio se convirtieron en un ruido blanco continuo, intercalado con pulsaciones de baja frecuencia que hacían vibrar los huesos. «Sig, ¿qué es esto?», pregunté, señalando la pantalla de mi muñeca que mostraba un conjunto de símbolos sin sentido. «No lo sé, comandante». Vance negó con la cabeza, su rostro concentrado. «Parece algún tipo de campo de distorsión potente. Inhibe todo lo que puede y estoy captando algo más. Unas señales repetitivas, muy débiles, al borde de lo audible. No consigo descifrar qué es». Y entonces empezaron los fantasmas. Sig, nuestro combatiente más observador, fue el primero en verlos. «Comandante, a sus 3», dijo en voz baja por el micrófono. Movimiento en las sombras, demasiado rápido. Martins, uno de los hombres de Ramírez, giró nerviosamente el cañón de su rifle en la dirección indicada. Me giré bruscamente. Por un instante, me pareció ver algo oscuro, sin forma, deslizarse entre dos monolitos gigantes. Pero cuando miré más de cerca, no había nada. «Roca, ¿has visto algo?», le pregunté a Kincaid. Negó con su enorme cabeza. «Nada, fantasma. Quizás solo un juego de luces y sombras». Pero no era un juego de luces y sombras. Pronto, todos empezamos a notarlos. Sombras huidizas y escurridizas en la periferia de la visión. Susurros que parecían provenir de callejones vacíos. Palabras ininteligibles en un idioma desconocido y gutural que ponían los pelos de punta. Y el frío. Un frío penetrante y antinatural, que no provenía del hielo circundante, sino como si emanara del propio aire, de las sombras. Calaba hasta los huesos, incluso a través de nuestros monos árticos, como si algo estuviera succionando activamente el calor de nuestros cuerpos. Nuestras linternas de casco solo lograban captar por un instante esos cúmulos de oscuridad sin forma, y luego desaparecían de nuevo, disolviéndose en las sombras de las gigantescas estructuras. Los llamamos los segadores de hielo. Criaturas tejidas de aire congelado y oscuridad primigenia, que por ahora se ocultaban, estudiándonos, probando nuestra reacción. Emitían sonidos agudos y susurrantes, parecidos al crujido del hielo al romperse o al chirrido de garras sobre la piedra. Estos sonidos provocaban ataques de migraña y un zumbido en los oídos a varios de los soldados. Un zumbido que parecía volverlos locos. «Doc, revisa a los chicos», le ordené a Sterling. «Pulso, presión. Asegúrate de que no sean alucinaciones por el frío o la presión». «Doc», revisó rápidamente a varios soldados, incluido Yates, que se quejaba de un fuerte dolor de cabeza.
Todo en orden, comandante. Fisiológicamente. Pero psicológicamente estamos todos al límite. Esta atmósfera es agobiante. Sabía que tenía razón. El miedo era casi tangible. Flotaba en el aire como una niebla venenosa, penetrando en los pulmones con cada respiración. Éramos combatientes experimentados, que habíamos pasado por el infierno y vuelto. Pero esto era algo diferente. No era el miedo a un enemigo que se puede ver y matar. Era un terror primigenio, irracional, ante lo desconocido, ante algo antiguo e incomprensible. Continuamos avanzando, intentando mantenernos juntos, con Ramírez y sus hombres formando un perímetro defensivo. Cada susurro, cada sombra nos hacía sobresaltar. La tensión aumentaba a cada minuto. La ciudad parecía jugar con nosotros, atrayéndonos cada vez más profundamente a sus helados brazos. Y sentía que pronto, esos fantasmas dejarían de simplemente observar. Pronto mostrarían su verdadero rostro, y ese rostro sería el de la muerte. «Comandante», la voz de Zig sonó de repente en los auriculares. «He localizado la fuente de esas señales. Está justo debajo de nosotros, muy profundo, y se está haciendo más fuerte». Antes de que pudiera responder, de las sombras frente a nosotros, de la misma negrura entre dos columnas gigantescas donde nuestra pareja de vanguardia del grupo de Ramírez, Henderson y Martins, acababa de mirar, algo salió disparado. Algo rápido, oscuro y muy, muy malévolo. Una emboscada. Nos estaban esperando, esos engendros de la oscuridad y el hielo, de la negrura insondable de un callejón estrecho y sinuoso en el que nos habíamos metido imprudentemente, como salidos de la nada. Irrumpieron los segadores de hielo. Y ya no eran simples sombras deslizantes. Eran criaturas bastante materiales, aunque de aspecto completamente alienígena. Eran altos, delgados, casi esqueléticos, con extremidades anormalmente largas y multiarticuladas, que terminaban en afiladas garras cristalinas como cuchillas de afeitar. Sus cuerpos parecían tejidos de niebla congelada y fragmentos de hielo negro, a través de los cuales se transparentaban unos órganos oscuros y pulsantes. No tenían cabeza en el sentido habitual. En su lugar, en la parte superior del torso, brillaban varios pares de ojos penetrantes, de un azul cadavérico, que emitían una luz fría y sobrenatural. Se movían con movimientos bruscos, irregulares, casi convulsivos, como marionetas movidas por hilos invisibles, y emitían ese mismo susurro y crujido escalofriante, que ahora sonaba como un estertor de muerte. El primer ataque fue rápido y feroz, cayendo sobre Henderson y Martins. Uno de los segadores se abalanzó sobre Kincaid, blandiendo sus garras cristalinas. Roca reaccionó al instante, disparando una larga ráfaga de su M249 SAW. Las balas de calibre 5.56 milímetros impactaron en la criatura, arrancándole chorros de esquirlas de hielo y un líquido oscuro y viscoso, parecido al petróleo congelado. El segador aulló, un sonido como el de metal arañando cristal, y retrocedió, pero no cayó. Parecía que las balas solo lo ralentizaban, pero no le causaban un daño grave. «Fuego a discreción, no dejen que se acerquen», grité, abriendo fuego con mi rifle de asalto. Ramírez y sus hombres restantes abrieron un fuego denso, intentando cortar el paso a los atacantes. Se desató el infierno. Los segadores salían de todas las grietas, de las sombras, del techo, de debajo del suelo. Eran muchos más de los que esperábamos, docenas. Se movían con una velocidad y agilidad increíbles, usando las paredes y el techo para sus ataques. Sus garras dejaban profundos surcos en la piedra, que parecía más dura que el granito. Sus ataques no eran solo contacto físico. El toque de estas criaturas absorbía el calor a una velocidad aterradora. El soldado Henderson se acercó demasiado a uno de los segadores. La criatura lo agarró del brazo, y vi cómo el brazo de Henderson se cubría instantáneamente de escarcha, luego se ennegrecía y se volvía duro como la piedra.
Gritó de dolor y terror, sus ojos desorbitados por el shock. Martins, que intentaba apartarlo, fue atacado de inmediato por otros 2 segadores. Su grito fue breve. «Doc, Henderson, Martins», grité, intentando cubrir a Sterling, que se había lanzado hacia los heridos. Ramírez, con un rugido furioso, rociaba a los segadores con fuego, cubriendo al médico. «Doc». Sterling, nuestro médico, intentaba ayudar a Henderson, pero era demasiado tarde. La congelación era demasiado severa. Los tejidos morían a ojos vistas. La mirada de Henderson se volvió demente por el dolor y el shock, y empezó a convulsionar. Martins ya estaba muerto, su cuerpo destrozado. Habíamos perdido a 2. Kincaid, firme como una roca, rociaba a los segadores con plomo de su ametralladora. Sus trazadoras arrancaban de la oscuridad siluetas nuevas y nuevas, obligándolas a retroceder, pero sin destruirlas. Esas criaturas parecían casi invulnerables a las armas convencionales. Las balas o las atravesaban, dejando solo agujeros irregulares que se cerraban de inmediato, o solo las dejaban fuera de combate por un momento. Zeke, cubriendo nuestra retaguardia junto a Davis y Chen, intentaba desesperadamente contactar con el mundo exterior, pero su equipo chisporroteaba y echaba chispas. «Nada, comandante. Las interferencias son demasiado fuertes. El canal se corta constantemente. Oigo una especie de rugido, no humano, y crujidos, muchos crujidos». Vi como el Dr. Thorne, pálido como la muerte, se acurrucaba en un rincón, abrazando su precioso equipo nanuclear. Se le había ordenado no participar en el combate, pero ahora estaba simplemente paralizado por el terror. «Thorne, a cubierto, no asomes la cabeza», le ladré, cambiando de cargador. Los segadores avanzaban, sus ojos azules ardiendo con un fuego frío y furioso. Eran demasiados. Estábamos atrapados. Yates gritó y cayó, agarrado por las garras de una criatura por la pierna. Davis y Ramírez repelieron el ataque, pero Yates estaba gravemente herido. «¡Retirada! ¡Retirada!», grité, comprendiendo que la única oportunidad de sobrevivir era retroceder, salir de ese estrecho callejón. «Nos retiramos a la plaza central. Cúbranse unos a otros. Arrastren a los heridos». Comenzamos a retroceder, disparando, moviéndonos hacia atrás. Cada paso era un esfuerzo. Ramírez y Davis arrastraban a Yates, mientras Chen los cubría. Los segadores no se quedaban atrás, se abalanzaban sobre nosotros como langostas. Uno de ellos saltó sobre mí desde arriba. Apenas tuve tiempo de esquivarlo. Sus garras cristalinas pasaron a 1 pulgada de mi cara. Le vacié todo el cargador a quemarropa. La criatura aulló y se desintegró en una nube de polvo helado. Pero al instante aparecieron 2 nuevas en su lugar. Estábamos sufriendo bajas. Yates, y también Davis, sufrió una grave herida desgarrada en el hombro, pero seguía disparando. Doc, arriesgando su propia vida, intentaba prestarles ayuda bajo el fuego graneado. Su rostro estaba concentrado y sombrío. La brecha nos costó cara, pero logramos salir de ese desfiladero mortal, dejando atrás varios segadores inmovilizados, pero no muertos. Nos encontramos en una especie de plaza grande y abierta, rodeada de edificios gigantescos y siniestros. Aquí había un poco más de espacio para maniobrar, pero los segadores no tenían intención de retirarse. Nos estaban rodeando, cerrando lentamente el círculo. La retirada a la plaza central solo nos dio un breve respiro. Los segadores de hielo no cesaban sus ataques, pero ahora, en un espacio más abierto, nos era más fácil mantener la defensa. Adoptamos una posición circular alrededor de una pequeña estructura semiderruida en el centro de la plaza, que quizás alguna vez fue una fuente o un altar. Kincaid instaló su M249 en una posición conveniente y abatía metódicamente a las criaturas que avanzaban. Ramírez, Chen y el herido Davis lo apoyaban con fuego de sus rifles de asalto. Zeke, además de disparar, continuaba sus intentos de contactar con la base, pero sin mucho éxito. Doc se ocupaba de los heridos.
Yates gemía de dolor. Sus piernas estaban gravemente dañadas. Doc hacía todo lo posible por detener la hemorragia y prevenir la congelación, pero los suministros médicos en el campo eran escasos. El Dr. Thorne, recuperado un poco del shock inicial, ahora examinaba la plaza con un brillo febril en los ojos. Su mirada se detuvo en un edificio gigantesco, casi intacto, que se alzaba en el lado opuesto de la plaza. Se distinguía de los demás por su monumentalidad y su siniestra simetría. ¡Capitán!, gritó, superando el estruendo de los disparos. Eso parece un templo. El templo central. Mire esos frescos. A pesar del peligro, Thorne, agachándose, corrió hacia la pared del templo y comenzó a estudiar ávidamente los bajorrelieves tallados en ella. Me uní a él, dejando a Roca, Ramírez y los demás cubriéndonos. Lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. Los frescos representaban la historia de esta antigua civilización no humana. Su apogeo, sus extraños rituales, su adoración a algo que habitaba en las profundidades bajo la ciudad. Las imágenes se volvían cada vez más sombrías y sangrientas. Aquí ofrecían sacrificios a esa criatura. Aquí intentaban usar su poder, su energía. Y aquí la criatura se volvía contra ellos, devorándolos, destruyendo su ciudad. Los últimos frescos representaban a una criatura gigantesca y monstruosa, parecida a una morsa deformada de tamaño increíble, durmiendo en el abismo bajo la ciudad. Y el terror. Un terror indescriptible en los rostros de los antiguos habitantes, cuando comenzó a despertar, desgarrándolos desde dentro, convirtiéndolos en esos mismos segadores de hielo, con los que ahora luchábamos. Ellos no lo adoraban, susurró Thorne, su rostro blanco como la nieve. Intentaban controlarlo, usarlo, pero despertaron lo que no debía ser despertado. Esta ciudad no es solo una ciudad, es una prisión, un sarcófago. Y nosotros, parece que hemos roto el sello. Del templo emanaba un extraño zumbido, una vibración de baja frecuencia que se sentía en todo el cuerpo. Y frío, un frío penetrante y antinatural, que parecía provenir del corazón mismo de este lugar maldito. La fuente de las señales que detecté viene de ahí, dijo Zeke, señalando el templo. De las profundidades, y se está haciendo más fuerte, mucho más fuerte. Thorne, tu equipo nanuclear, dije tomando una decisión. Si queremos detener esto, tenemos que llegar a la fuente, al corazón de esta pesadilla, y cerrarlo. Thorne me miró con duda, pero luego asintió. Sí, capitán, es nuestra única oportunidad. Los frescos señalan un pasadizo, hacia abajo, al mismísimo abismo. Teníamos que movernos. Quedarse en la plaza significaba una muerte segura. Los Tegadot Avona, los segadores de hielo, se volvían cada vez más agresivos, sus ataques más feroces. Parecían sentir nuestra intención e intentaban detenernos. Yates estaba al límite. «Cubran a Thorne», ordené. «Vamos al templo. Ramírez, tú y tus hombres son la retaguardia. Intenten aguantar y cubrir nuestra entrada. Luego retírense detrás de nosotros si pueden». Sabía que estaba pidiendo lo imposible, especialmente con Yates. Llegar a la entrada del templo no fue fácil. Los segadores venían de todas partes. El sargento Ramírez, cubriendo nuestra retirada hacia el templo, fue rodeado. Disparó hasta el final, dándonos segundos preciosos, hasta que esas criaturas lo despedazaron. Vi su casco rodar a un lado, cubierto de una sangre oscura y viscosa. Davis, que recibió otra herida, y Chen, disparando desesperadamente, intentaban arrastrar a Yates hacia la entrada del templo, pero era demasiado lento. Una oleada de segadores los cubrió justo en el umbral. Los gritos cesaron. Todo el grupo de apoyo del sargento Ramírez había sido aniquilado. Al templo solo entramos nosotros 4, yo, Kincaid, Vance, Sterling y el Dr. Thorne. 5 de 11. Dentro del templo estaba aún más oscuro y frío que afuera.
Las paredes estaban cubiertas con los mismos frescos espeluznantes que parecían cobrar vida a la luz parpadeante de nuestras linternas. El aire era pesado, viciado, olía a descomposición y a algo más, indescriptiblemente repugnante. Caminamos por un pasillo largo y sinuoso, que descendía cada vez más profundo bajo tierra. Las paredes parecían estrecharse a nuestro alrededor. Los sonidos de la batalla en la plaza se habían apagado, pero fueron reemplazados por otro sonido. Un zumbido bajo y pulsante que se hacía más fuerte a cada paso, y también el goteo de agua, el chirrido de la piedra y un aullido lejano y prolongado de alguien que ponía los pelos de punta. El pasillo nos llevó a una enorme sala circular. En el centro de la sala se abría otro embudo, mucho más profundo y ancho, que se perdía en una oscuridad insondable. Era eso. El corazón de la ciudad. La cuna del Leviatán. De aquí emanaba esa insoportable energía opresiva, ese frío, ese terror. Estábamos al borde del abismo, y su aliento frío y fétido nos golpeaba la cara. El zumbido que emanaba de las profundidades se había vuelto casi insoportable. Vibraba en cada hueso, en cada nervio, provocando náuseas y mareos. Sig sacó sus sensores especializados y su visor térmico, intentando escanear lo que se ocultaba en la oscuridad. «Comandante, ahí hay algo». Su voz temblaba a pesar de todo su autocontrol. «Enorme, simplemente gigantesco. La firma térmica es increíble. Y esas runas brillan, pulsan». Miré la pantalla de su dispositivo, una imagen borrosa y pulsante de algo colosal, que ocupaba casi todo el fondo de ese abismo. Dormía. Por ahora, dormía. Era el Leviatán de las profundidades heladas, como lo llamó Thorne al estudiar los frescos. Una criatura que superaba cualquier imaginación. Recordaba a una morsa deformada y retorcida, pero del tamaño de un rascacielos, o quizás más. Su cuerpo, por lo que podíamos deducir de las lecturas de los instrumentos, estaba cubierto por capas de hielo antiguo y negro, cristales afilados como cuchillas de afeitar y enormes runas que brillaban con una luz azul verdosa y que pulsaban al ritmo de su lenta y profunda respiración. Docenas, quizás cientos de colmillos curvos y afilados como navajas sobresalían de sus monstruosas mandíbulas, cada uno del tamaño de un coche pequeño. Su respiración sacudía toda la cueva, creando corrientes de infrasonido que ya nos afectaban físicamente, causándonos dolor de cabeza, hemorragias nasales y la sensación de que nuestras entrañas estaban a punto de salirse. «Thorne, tu equipo», grazné, intentando superar el zumbido. «Ahora o nunca. Tenemos que lanzarlo directamente sobre esa cosa». Thorne, pálido pero decidido, comenzó a preparar su equipo de campo nanonuclear. Era un proceso complejo que requería una precisión y concentración difíciles de mantener en esas condiciones. Y entonces ocurrió. Un movimiento fatal. Sig, Vance, intentando ver mejor las lecturas de su dispositivo, dio un paso en falso, y una pequeña piedra se desprendió del borde del abismo, cayendo al vacío. Nos quedamos helados, siguiendo su caída. Golpeó algo duro, oculto en la oscuridad, con un sonido que nos pareció atronador en ese tenso silencio. O quizás no fue por la piedra. Quizás el Leviatán simplemente sintió nuestra presencia, nuestra intención. Quizás sintió la energía que emanaba del equipo de Thorne. Fuera como fuese, la criatura se movió. Un movimiento apenas perceptible, pero no por ello menos aterrador. De las profundidades surgió un rugido monstruoso e infrasónico, un sonido que parecía capaz de desgarrar la materia misma. El suelo bajo nuestros pies tembló. El hielo en las paredes de la cueva comenzó a agrietarse y desmoronarse. Enormes bloques de piedra caían al abismo. La ciudad, la antigua ciudad, comenzó a destruirse activamente, como si el despertar de su amo la destruyera también a ella. Y entonces el Leviatán abrió los ojos, lentamente, con un crujido,
como si se movieran placas tectónicas. Dos ojos enormes, insondables y blanquecinos emergieron de la oscuridad. Irradiaban una luz sobrenatural, de un azul gélido, que parecía penetrar en nuestra conciencia, llenándola de un terror cósmico, un miedo primigenio y una sensación de impotencia absoluta y abrumadora. En ese momento, todos lo comprendimos. No era solo un monstruo, era un horror antiguo y cósmico, un engendro de otros mundos, una criatura contra la cual cualquier arma humana, cualquier astucia humana, era inútil. Thorn se quedó paralizado. Sus manos temblaban. No podía terminar la activación del equipo. Su rostro se desfiguró por el terror. Miraba al monstruo despierto como un conejo a una serpiente. ¡Retirada! ¡Retirada!, grité, mi voz ahogada por el rugido del leviatán. No era una orden, era un grito instintivo de desesperación. Agarré a Thorn del brazo, intentando sacarlo de su estupor. Todos fuera de aquí inmediatamente. ¡Largo de aquí! Sabía que era inútil. Habíamos despertado lo que había dormido durante millones de años. Habíamos abierto la caja de Pandora. Y ahora, el mundo entero estaba en peligro. El leviatán se elevaba lentamente del abismo. Su cuerpo gigantesco y deforme crujía y rechinaba, sacudiéndose las capas seculares de hielo y piedra. Su rugido se hacía cada vez más fuerte, más furioso. Tenía hambre. Y nosotros éramos los primeros en cruzarnos en su camino. Huir. Era lo único que quedaba. Huir, sabiendo que no había salvación. Huir, esperando un milagro que no ocurriría. Éramos hormigas ante una fuerza de la naturaleza desatada, y esa fuerza se disponía a devorarnos. Corrimos, los 5. Corrimos como nunca antes en nuestras vidas, de vuelta por el templo que se derrumbaba, por pasillos que parecían estrecharse y retorcerse, intentando engullirnos. El rugido del leviatán nos perseguía. Resonaba en cada piedra, en cada sombra, penetraba en nuestros huesos, en nuestras almas. La ciudad cobró vida. Pero no era vida sino agonía. Las paredes se agrietaban y se desmoronaban. Monolitos gigantescos caían, bloqueándonos el paso. De las fisuras en el suelo brotaban columnas de vapor helado y un lodo oscuro y viscoso que olía a azufre y a podredumbre. Y los segadores de hielo. Había aún más. Salían de todas las grietas, como si se arrastraran desde el mismo infierno. Ahora no solo atacaban, sino que se movían con un nuevo ataque, furioso y coordinado, como si sus acciones fueran dirigidas por una única mente antigua y despierta, la del leviatán. Eran más rápidos, más fuertes. Sus garras cristalinas dejaban heridas profundas, y su toque helado succionaba la vida a una velocidad aterradora. Disparábamos, pero era como intentar detener una avalancha con una pistola. Las municiones se agotaban, las fuerzas se desvanecían. Estábamos exhaustos, heridos, muertos de miedo. Kincaid, nuestro gigante silencioso, cayó primero. Cubría nuestra retirada mientras salíamos de la sala del leviatán, enfrentándose solo a toda una horda de segadores que inundaba el pasillo. Su M249 Saobe rugía, cegando sus filas, pero seguían llegando, eran demasiados. Vi cómo su cuerpo se cubría lentamente de hielo, cómo sus movimientos se volvían cada vez más lentos, hasta que finalmente se congeló, convertido en una estatua de hielo con la ametralladora en las manos, todavía apuntando al enemigo. La última bala quedó en la recámara. Doc murió intentando salvar a Thorn. El científico tropezó y cayó cuando ya casi salíamos del templo hacia la plaza en ruinas, y los segadores se abalanzaron sobre él de inmediato. Doc empujó a Thorn a un lado, recibiendo él el impacto. Su grito se ahogó en el rugido de las criaturas. Cuando me di la vuelta, en el lugar de Doc, solo había un montón de carne desgarrada y trozos de hielo. Quedamos 3, yo, Zeke y un Dr. Thorn medio loco de terror, a quien Vance prácticamente arrastraba. El equipo nanuclear se había perdido en algún lugar del templo en ruinas, caído de las manos de Thorn durante la caída. Nuestra última esperanza había desaparecido.
Vance, a pesar de sus manos quemadas y la conmoción cerebral, seguía intentando desesperadamente contactar con la base. Su radio chisporroteaba y echaba chispas. Los cables se derretían, pero no se rendía. Y milagrosamente, lo consiguió. Por un instante, a través del rugido y el crepitar, se abrió paso la voz del general Whitehead. «¿Fantasma? Aquí base. ¿Qué está pasando? Informe de la situación». «Sig», gritó al micrófono su voz quebrada. «General, lo hemos despertado. 2000 años. No, millones de años. Estaba dormido. Lo hemos despertado. Es el Leviatán. Lo destruirá todo. Código JTF Sentinel Protocolo Negro. Destruyan todo el sector inmediatamente. Repito, aniquilación total. Es nuestra única». La comunicación se cortó. La radio de Vance explotó en sus manos en una lluvia de chispas, dejándolo con quemaduras aún más graves. Pero había transmitido el mensaje. Los había advertido. Seguimos corriendo, abriéndonos paso a través de las ruinas de la ciudad, que ahora parecía la antesala del infierno. El Leviatán ya estaba cerca. Oíamos su pesada respiración, su chirrido, su rugido. La tierra temblaba bajo sus pasos gigantescos. Finalmente, vimos la luz. Una luz tenue y gris que se filtraba desde arriba. Era la salida. Nuestra única oportunidad. El mismo agujero en el hielo por el que habíamos descendido. Trepamos por los escombros, por piedras resbaladizas y heladas, perseguidos por los segadores. Yo disparaba cubriendo a Vance y a Thorne. Mi rifle estaba al rojo vivo, casi no quedaban municiones. Y allí estábamos, en la superficie. De nuevo el desierto helado del Ártico, el viento frío y penetrante, y el sol. Un sol pálido e invernal que, sin embargo, nos pareció el espectáculo más hermoso del mundo. Los segadores de hielo se detuvieron al borde del agujero, sin atreverse a salir a la luz directa del sol. Sisearon y se retorcieron, y luego se retiraron lentamente de vuelta a la oscuridad. Estábamos vivos, por ahora, agotados, heridos, pero vivos. Yo, Vance y Thorne. Miré a Vance. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangre. Sus manos eran una sola quemadura. Thorne yacía inconsciente en la nieve. Su cuerpo temblaba. «Lo conseguimos, Sig», grazné. «Salimos». Vance me miró con ojos vacíos. «Sí, comandante. Salimos». Pero... ¿y ahora qué? No supe qué responder. Yacíamos en la nieve, intentando recuperar el aliento, intentando asimilar que habíamos sobrevivido. El silencio, después del rugido y el estruendo de la ciudad subterránea, parecía ensordecedor. Pero era un silencio engañoso. Sabía que el Leviatán no se quedaría ahí abajo. Saldría. Y entonces... De repente, el silencio fue roto por un zumbido creciente. Primero bajo, apenas perceptible, luego cada vez más fuerte. Levanté la cabeza y miré al cielo. Allí, en lo alto del horizonte, aparecieron puntos. Muchos puntos. Se acercaban rápidamente, creciendo en tamaño. Eran los nuestros, bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un par de B-2 Spirit, parecidos a gigantescas mantarrayas negras, y toda una escuadrilla de B-52 Stratofortress, las viejas pero aún temibles fortalezas estratosféricas. Volaban bajo, casi rozando el suelo, sus motores rugiendo, sacudiendo el aire. El mensaje de Vance había llegado. Lo sabían, y habían venido a atacar. Agarré a Vance y a Thorne y los arrastré lejos del agujero, intentando encontrar algún refugio detrás de los témpanos de hielo. Y comenzó. El bombardeo, sin precedentes en su potencia y furia. Cientos de toneladas de explosivos cayeron sobre el agujero, convirtiéndolo en un infierno de fuego. La tierra se estremeció, como si fuera un nuevo y aún más potente terremoto. El hielo se derretía, convirtiéndose en un gigantesco lago de agua hirviendo que se evaporaba al instante, elevándose hacia el cielo en columnas de vapor. Fuego, humo,
Fragmentos de roca y hielo volaban a cientos de pies. Nubes en forma de hongo se extendían por el cielo, ocultando el sol. Fue un verdadero apocalipsis. Yacíamos pegados al suelo, cubriéndonos la cabeza con las manos, rezando para que no nos alcanzaran los escombros o la onda expansiva. El estruendo era tal que parecía que los tímpanos estaban a punto de estallar. El aire se volvió caliente y acre. Olía a metal quemado y azufre. Los bombarderos hicieron varias pasadas, lanzando su carga mortal. Vi cómo se desprendían de ellos bombas gigantescas, GBU-43B, Arctic Buster modificadas, o como también las llamaban, las madres de todas las bombas. Cada una de esas bombas llevaba toneladas de explosivos, capaces de penetrar profundamente bajo tierra, destruyendo las fortificaciones más resistentes. Finalmente, los bombarderos se fueron, dejando tras de sí una tierra humeante y desfigurada. El agujero se había convertido en un cráter gigantesco, lleno de escombros y hielo derretido. Parecía que nada vivo podría haber sobrevivido en ese infierno de fuego. Nos levantamos lentamente. Miré a Vance. Su rostro estaba negro por el hollín, pero en sus ojos brillaba la esperanza. ¿Crees que lo hemos conseguido?, preguntó con voz ronca. No lo sabía. Una parte de mí quería creer que sí, que ese martillo de fuego que se había abatido sobre el Leviatán lo había destruido, lo había enviado de vuelta al abismo del que había salido. Pero otra parte, la que había atravesado el infierno de la ciudad subterránea, la que había visto los ojos de ese monstruo, lo dudaba. Esperamos, mirando fijamente el cráter humeante. El humo se disipaba lentamente, revelando un cuadro de destrucción total. El silencio nos envolvió de nuevo, pero esta vez era aún más siniestro. Y entonces la tierra volvió a temblar. Al principio, apenas perceptible, luego cada vez más fuerte. Desde el centro mismo del cráter, a través de los bloques de hielo y roca fundidos, lentamente, inexorablemente, con un chirrido, algo enorme, oscuro y monstruoso comenzó a elevarse. Era él, el Leviatán, la esperanza, que acababa de nacer en nuestros corazones. Murió sin haber florecido. Fue reemplazada por un terror absoluto y escalofriante. El Leviatán de las profundidades heladas se alzaba desde el cráter humeante, sacudiéndose toneladas de escombros y hielo derretido, como un perro se sacude el agua. Estaba completamente ileso. El bombardeo, al parecer, solo lo había enfurecido, le había quitado el polvo de los siglos, había derretido parte del hielo antiguo que lo cubría, revelando al mundo un espectáculo aún más espeluznante de su cuerpo gigantesco, deforme y palpitante. Su piel, si se le podía llamar piel, era negra como la brea y estaba cubierta por las mismas runas azul verdosas y brillantes que ahora ardían con más intensidad, irradiando una luz siniestra y sobrenatural. Sus numerosos colmillos, afilados como navajas, brillaban bajo la tenue luz del día ártico. Y sus ojos, esos ojos insondables y blanquecinos, llenos de una malicia antigua e incomprensible, nos miraban directamente. De su boca abierta, que parecía la entrada al infierno, brotó un rugido ensordecedor y triunfal. No era solo un sonido, era una declaración de despertar, de hambre, de que había venido a reclamar lo suyo. Ese rugido se extendió por cientos de millas, haciendo temblar la propia tierra, y estaba seguro de que se había oído incluso en continentes lejanos. Nosotros tres estábamos allí, paralizados por el terror, incapaces de movernos, incapaces de apartar la vista de ese monstruo. Todos nuestros esfuerzos, todos nuestros sacrificios, habían sido en vano. Esta criatura era indestructible. Era la encarnación de la pesadilla más antigua y primigenia. El Leviatán dio un paso, y la tierra se estremeció. Se movió lentamente en nuestra dirección, sus gigantescas patas dejando en la nieve y el hielo enormes huellas humeantes. No tenía prisa. Sabía que no iríamos a ninguna parte.
Disfrutaba de nuestro miedo, de nuestra impotencia. «Corramos», susurró Vance, su voz apenas audible. «¿Pero a dónde correr?» En este desierto helado no había refugio, no había salvación, estábamos condenados. Miré a Thorn. Había recuperado la conciencia, pero su mirada estaba vacía. Simplemente estaba sentado en la nieve, meciéndose hacia adelante y hacia atrás y murmurando algo para sí. Parecía que su mente no había soportado el espectáculo. Saqué mi pistola, el último cargador, 7 balas. Era ridículo. Era como intentar detener un tanque con un tirachinas. Pero no pensaba rendirme sin luchar. No pensaba morir de rodillas. El Leviatán ya estaba cerca. Podía sentir su aliento fétido, su frío glacial. Veía los detalles de su cuerpo repugnante. Venas palpitantes, tentáculos retorciéndose, dientes afilados como agujas en su gigantesca boca. Le apunté al ojo. Era el único punto vulnerable que podía imaginar. Si es que tenía puntos vulnerables. Apreté el gatillo. La bala impactó en el ojo, pero solo rebotó, sin causar ningún daño. El Leviatán ni siquiera parpadeó. Simplemente siguió avanzando, su mirada fija en mí. Disparé de nuevo, y otra vez. Inútil. Y entonces, cuando ya estaba listo para encontrarme con mi muerte, cuando el Leviatán ya se cernía sobre nosotros, listo para aplastarnos como a insectos, en mi receptor crepitante, que todavía apretaba en mi mano, sonó una voz. Baja, entrecortada, pero tan familiar. La voz del general Whitehead. «Fantasma, aquí Whitehead. ¿Me recibe? Fantasma, responda». La voz del general en el canal satelital seguro era apenas audible a través de los crujidos y las interferencias. Pero era él, la voz que tantas veces había oído en las situaciones más desesperadas, la voz que siempre encontraba una salida. Pero ahora en su voz, sonaba algo nuevo, desesperación, desconsuelo. «General, aquí Fantasma, le recibo», grité al receptor, intentando superar el rugido del Leviatán, que se había detenido a unas pocas decenas de pies de nosotros, como si se hubiera interesado por este sonido inesperado. «Fantasma. Gracias a Dios. Están vivos». En la voz de Whitehead sonó un alivio que fue reemplazado de inmediato por la misma pesadumbre de antes. «Nosotros hemos visto lo que pasó después del bombardeo. Sabemos que ha sobrevivido». «Sí, señor», mi voz temblaba. «Ha sobrevivido y está justo aquí, frente a nosotros». Hubo una breve pausa. Oí de fondo, en el despacho del general, algunas voces apagadas, fragmentos de frases. Algo sobre Notam Zona Ártica Charlie, sobre el cierre total del espacio aéreo, sobre la preparación de un corredor. Lo entendí todo. Fantasma. La voz de Whitehead se hizo aún más baja, casi un susurro. «Han hecho todo lo que han podido. Todo su grupo ha hecho más de lo que nadie podría esperar. No podemos hacer nada más. Nosotros vamos a pasar al plan último recurso. La orden ha sido dada. Yo lo siento mucho, hijos. Perdónenme. Último recurso». Sabía lo que eso significaba. Un ataque nuclear a gran escala. El Pentágono, en completa desesperación, sin salida, estaba dispuesto a destruir toda una región del planeta para intentar detener al Leviatán. A costa de la contaminación nuclear total del Ártico. A costa de nuestras vidas. «Busquen cualquier refugio, Fantasma», continuó Whitehead, su voz quebrándose. «Hagan lo que puedan. Les queda poco tiempo, muy poco tiempo». La comunicación se cortó, esta vez, para siempre. Bajé el receptor. Miré a Vance. Lo entendió todo sin palabras. Su rostro quemado se contrajo de dolor y desesperación. Thorn seguía sentado en la nieve, mirando al vacío sin expresión. Miré al Leviatán. Seguía de pie ante nosotros, su gigantesca mole tapando el cielo. Sus ojos insondables y blanquecinos brillaban con una luz siniestra y fría. Parecía esperar algo.
Y entonces los vi. A lo lejos, en lo alto del horizonte, puntos apenas distinguibles, volando a una velocidad increíble. No eran bombarderos, eran misiles balísticos estratégicos, lanzados desde submarinos de la clase Ohio, en algún lugar del mar de Barents. El último recurso de la humanidad. El Leviatán también los vio. Levantó su gigantesca cabeza hacia el cielo y emitió un último rugido, triunfal y escalofriante. Un rugido que parecía desafiar a los propios cielos. Miré a mis compañeros, a Vance, que a pesar del dolor, intentaba ponerse en pie, a Thorne, que había perdido la razón. Éramos los últimos testigos de este apocalipsis. Apreté los puños con fuerza. Mi rostro era azotado por el viento helado del Ártico y el calor que emanaba del Leviatán. Comprendí que era el fin, para nosotros. Quizás, para toda la humanidad. Pero no pensaba enfrentarlo con miedo. Lo enfrentaría de pie, como un soldado. Solo esperaba que nuestra muerte no fuera en vano. Que este infierno nuclear que estaba a punto de desatarse sobre esta tierra maldita pudiera destruir a este monstruo incomprensible que habíamos despertado de su sueño milenario. Los misiles estaban cada vez más cerca. Sus colas de fuego dejaban estelas mortales en el cielo. El Leviatán rugió por última vez, y el mundo explotó.